La sangre salpicó el suelo de piedra mientras las llamas devoraban pergaminos que nunca debieron existir. Era el amanecer del viernes 13 de octubre de 1307, y por toda Francia, los hombres que una vez fueron venerados como santos guerreros, ahora eran arrastrados encadenados por las calles. Confiesa la herejía, exigían los inquisidores. Revela el secreto prohibido, pero muchos prefirieron la muerte. Jacques de Molay, el último gran maestre de los caballeros templarios, mientras las llamas lamían sus pies, no maldijo a sus verdugos, sino que pronunció palabras que resonarían a través de los siglos. Lo que hemos jurado proteger no morirá con nosotros. Lo que la corona y la iglesia intentaron enterrar aquel día sangriento va mucho más allá de las riquezas inimaginables que los templarios habían acumulado. Se trataba de un conocimiento tan poderoso que amenazaba con desmoronar los cimientos mismos del poder medieval. Durante siglos, historiadores y buscadores de la verdad han rastreado las huellas de este secreto. Manuscritos enigmáticos, tumbas sin marcar, símbolos ocultos en las piedras de catedrales antiguas. Todos susurran fragmentos de una verdad que fue sistemáticamente silenciada. Hoy, después de años investigando archivos prohibidos y textos olvidados, puedo finalmente revelar lo que la corona ocultó, el verdadero juramento de los caballeros templarios, y por qué los poderes de la época estaban dispuestos a masacrar a una orden entera para mantenerlo en las sombras. Para entender la magnitud de esta conspiración, debemos regresar a Jerusalén, año 1119. 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payens se presentaron ante el rey Balduino II de Jerusalén con una propuesta inusual. Querían establecer una orden militar dedicada a proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Lo curioso es que estos 9 hombres, durante 9 años completos, no aceptaron nuevos miembros, y más extraño aún, se les concedió establecer su cuartel general exactamente sobre las ruinas del Templo de Salomón, no en cualquier lugar sagrado, sino precisamente donde, según antiguas tradiciones, se guardaban los secretos más profundos del conocimiento hebreo y los tesoros perdidos del templo. ¿Qué buscaban realmente estos 9 hombres excavando día y noche bajo el monte del templo? La historia oficial nos dice que eran simples monjes guerreros que hacían votos de pobreza. Sin embargo, en apenas décadas, los templarios se convirtieron en la organización más poderosa de Europa. Crearon el primer sistema bancario internacional, poseían la flota más grande del Mediterráneo, financiaban reyes y construían catedrales, y respondían únicamente ante el Papa, libres de toda autoridad secular. Las crónicas medievales hablan de rituales ocultos, de iniciaciones realizadas a medianoche, de conocimientos heredados de civilizaciones antiguas. Los templarios no eran simplemente una orden militar, eran guardianes de algo que encontraron bajo el templo, algo que cambió fundamentalmente su comprensión del mundo y les otorgó un poder que rivalizaba con el de monarcas y papas. Este poder creciente, esta autonomía absoluta y este secreto celosamente guardado, eventualmente sellarían su destino. Porque cuando guardas un secreto tan peligroso, te conviertes en una amenaza para quienes controlan la verdad oficial. El amanecer del poder templario comenzó con lo que parecía ser un milagro económico. Caballeros que habían jurado pobreza individual manejaban repentinamente riquezas que eclipsaban las de reinos enteros. ¿De dónde surgió esta fortuna inmensa? Manuscritos de la época hablan de tesoros inimaginables extraídos de cámaras secretas bajo el Templo de Salomón, pero la verdad es aún más perturbadora. Lo que los templarios desenterraron no fueron simplemente cofres de oro y plata. Según documentos conservados en los archivos secretos del Vaticano, documentos que pocos ojos han visto, descubrieron algo mucho más valioso: conocimiento prohibido. Entre los pergaminos confiscados durante su arresto, se mencionan repetidamente textos sagrados anteriores a Cristo y mapas de lugares que no aparecen en ninguna carta conocida. Un testimonio particularmente inquietante habla de la verdadera historia de la sangre sagrada y su linaje oculto. ¿A qué linaje se referían? Para responder esta pregunta, debemos examinar las acusaciones que se levantaron contra los templarios.
se les acusó de adorar a una cabeza misteriosa llamada Baphomet, de escupir sobre la cruz durante sus ceremonias secretas, de negar la divinidad de Cristo. Pero estas acusaciones, lejos de ser meras calumnias para justificar su persecución, contenían fragmentos de una verdad mucho más compleja. Los templarios no habían traicionado la fe cristiana. Habían descubierto sus raíces más profundas, enterradas por siglos de manipulación eclesiástica. Durante sus excavaciones bajo el templo, encontraron textos gnósticos que contradecían directamente la doctrina oficial de la Iglesia. Textos que hablaban de Jesús como un maestro espiritual, no como la única encarnación divina. Textos que mencionaban su matrimonio con María Magdalena y la existencia de descendientes directos, una línea de sangre que amenazaba la legitimidad de las monarquías europeas, muchas de las cuales basaban su autoridad en el derecho divino otorgado por la Iglesia. El descubrimiento más peligroso fue lo que ahora conocemos como el Pergamino de Beirut, un documento que los templarios encontraron en sus primeros años y que contenía genealogías detalladas de los descendientes de Jesús y María Magdalena. Este linaje no se había extinguido como la Iglesia quería que el mundo creyera. Había continuado, en secreto, a través de las casas reales merovingias de Francia. La evidencia de esta conspiración para ocultar la verdad surgió en 1156, cuando 45 templarios realizaron una expedición secreta a una cueva en el sur de Francia. Regresaron con un cofre sellado, que fue inmediatamente enviado a su gran maestre en Jerusalén. Testigos reportaron que los caballeros volvieron transformados como hombres que han visto algo que desafía toda comprensión. Los registros templarios cifrados hablan de la tumba de la exiliada, una clara referencia a María Magdalena, quien según tradiciones suprimidas, huyó a Francia después de la crucifixión. La Iglesia había trabajado durante siglos para erradicar estas historias, pero los templarios las redescubrieron y, lo más peligroso, encontraron pruebas tangibles. ¿Por qué era esto tan amenazante? Porque significaba que el poder de la Iglesia y la corona se basaba en una narrativa fabricada. Si Jesús había sido un maestro humano con descendientes vivos, ¿qué legitimidad tenían los que reclamaban autoridad en su nombre? Aún más inquietante, varios documentos sugieren que los templarios no solo descubrieron este linaje, sino que se convirtieron en sus protectores. Muchos de los primeros templarios eran parientes cercanos, todos conectados a la nobleza del sur de Francia, precisamente donde las leyendas del Grial y los descendientes sagrados habían persistido. El juramento secreto que hicieron no era simplemente proteger peregrinos o luchar en cruzadas, era proteger la verdadera sangre real, el sang real, que con el tiempo se transformaría lingüísticamente en Santo Grial. Esta traición percibida enfureció tanto al rey Felipe IV de Francia como al Papa Clemente V. Felipe estaba profundamente endeudado con los templarios y codiciaba sus riquezas, pero su motivación más profunda era el miedo. Documentos descubiertos en los archivos nacionales franceses revelan que la Casa Real francesa conocía las investigaciones templarias sobre linajes alternativos que cuestionaban la legitimidad divina de los capetos. La persecución de los templarios no fue simplemente una cuestión de avaricia, fue un acto desesperado para silenciar a quienes poseían conocimiento suficiente para desmantelar el orden establecido. Felipe necesitaba destruirlos antes de que la verdad saliera a la luz, pero los templarios anticiparon la traición. Meses antes de las redadas de octubre de 1307, flotas templarias zarparon de puertos franceses hacia destinos desconocidos. Sus tesoros, tanto materiales como documentales, desaparecieron. Cuando los soldados del rey irrumpieron en el cuartel general templario en París, encontraron cofres vacíos y archivos incompletos. ¿Dónde fueron estos tesoros? ¿Y qué contenían realmente? El misterio de los tesoros templarios perdidos nos lleva a un laberinto de pistas que se extiende por toda Europa, cada una revelando un fragmento de la verdad oculta. Los primeros indicios aparecieron en Escocia, donde muchos templarios fugitivos encontraron refugio bajo la protección del excomulgado rey Robert Bruce. No es coincidencia que después de la llegada de estos caballeros,
apareciera repentinamente en la heráldica escocesa un nuevo símbolo: la cruz de doble travesaño, emblema secreto del linaje merovingio y señal de la sangre sagrada. La capilla Roslin, construida por la familia Sinclair, conocidos protectores de templarios fugitivos, está repleta de simbolismo que no tiene cabida en la tradición cristiana ortodoxa. Talladas en sus columnas encontramos plantas del Nuevo Mundo, décadas antes del viaje de Colón, y símbolos que corresponden exactamente a los descritos en los manuscritos templarios confiscados. ¿Cómo sabían los constructores de Roslin sobre especies botánicas americanas a menos que tuvieran acceso a mapas antiguos encontrados por los templarios bajo el Templo de Salomón? El historiador Michael Weigand descubrió en 1982 un manuscrito en la Biblioteca Nacional de Francia que arroja luz sobre este misterio. El documento, fechado en 1446, menciona que los navegantes del templo habían viajado a tierras desconocidas más allá del Gran Océano y regresado con conocimientos que contradecían todas las verdades aceptadas sobre la forma del mundo. Los mapas templarios, parte de su tesoro oculto, no solo mostraban rutas hacia el Nuevo Mundo, sino que revelaban una comprensión de la geografía global que la Iglesia consideraba herética. Pero más perturbador que estos conocimientos geográficos era lo que los templarios habían descubierto sobre los orígenes del cristianismo. En 1975, durante la restauración de una antigua comendería templaria en Dôme, Francia, trabajadores descubrieron una cámara sellada. Dentro, grabadas en las paredes, encontraron inscripciones en arameo que hablaban de la verdadera enseñanza del Maestro y el cáliz que contiene la sangre real. Las autoridades eclesiásticas cerraron inmediatamente el sitio, declarándolo estructuralmente inseguro. Hasta hoy nadie ha tenido acceso a esa cámara. ¿Qué contenían esas inscripciones que provocó tal reacción? Un documento en los archivos de la Inquisición, desclasificado solo en 1994, revela que bajo tortura, un caballero templario llamado Geoffroy de Gonneville confesó que durante su iniciación se le había mostrado un antiguo evangelio escrito en la lengua de Siria, que contradecía fundamentalmente los evangelios canónicos. Este texto, según su confesión, retrataba a Jesús no como un Dios encarnado, sino como un maestro espiritual humano cuya verdadera enseñanza había sido tergiversada por Pablo y la Iglesia primitiva. Más significativo aún, este evangelio supuestamente contenía referencias explícitas al matrimonio de Jesús con María Magdalena, a quien describía como su compañera más cercana y receptáculo de su sabiduría más secreta. El texto aparentemente nombraba a sus hijos y describía su huida a la Galia, Francia, después de la crucifixión. La conexión entre este conocimiento prohibido y la formación de la orden templaria es reveladora. Antes de fundar la orden, Hugo de Payens y varios de los caballeros originales habían pasado tiempo con los místicos cistercienses, liderados por Bernardo de Claraval. Los archivos cistercienses contienen referencias crípticas a la revelación que debe permanecer oculta hasta que el mundo esté preparado para la verdad. No es coincidencia que Bernardo, quien inicialmente no tenía autoridad significativa, se convirtiera repentinamente en la figura más influyente de la cristiandad y en el principal defensor de los templarios. ¿Qué le mostraron los primeros templarios que lo convenció tan completamente de su misión? Un manuscrito encontrado en los archivos del monasterio de Montsegur, último bastión de los cátaros, otra secta perseguida por la Iglesia, contiene un pasaje fascinante. Los 9 caballeros regresaron del templo con la prueba que los patriarcas habían escondido. Ahora los guardianes del linaje tendrán protectores con espadas. El término patriarcas tiene especial relevancia. Según tradiciones gnósticas suprimidas, existía una línea continua de maestros, los patriarcas de Sión, que preservaban la verdadera enseñanza de Jesús y protegían a sus descendientes. Esta línea, según documentos encontrados en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, incluía figuras como Leonardo da Vinci, Isaac Newton y Víctor Hugo, todos aparentemente conectados a una sociedad secreta llamada Priorato de Sion, fundada por Godofredo de Bouillon, antepasado directo de varios templarios fundadores. El historiador medieval Malcolm Barber
descubrió correspondencia entre preceptorías templarias que utilizaba un código basado en la geometría sagrada. Una vez descifradas, estas cartas revelan referencias a la reliquia viviente y el árbol que nunca debe morir. Los expertos en simbolismo medieval coinciden en que estas eran referencias veladas a un linaje de sangre, no a objetos físicos. Quizás el hallazgo más impactante proviene de los archivos de la familia Blanchefort en el sur de Francia. En 1891, el párroco Berenger Saunier descubrió en su iglesia de Rennes-le-Château pergaminos ocultos en un pilar hueco. Después de este descubrimiento, el humilde sacerdote repentinamente comenzó a gastar cantidades astronómicas de dinero. Renovó su iglesia, incorporando simbolismo templario y pistas visuales que apuntaban a María Magdalena como portadora de la línea de sangre sagrada. Los pergaminos originales desaparecieron, pero copias parciales sobrevivieron. Contenían genealogías codificadas que trazaban un linaje desde Jesús y María Magdalena hasta familias nobles europeas, particularmente los Plantard y los Sinclair. Lo más inquietante, estas genealogías sugerían que descendientes directos de este linaje siguen vivos hoy, inconscientes de su verdadera herencia. Las implicaciones son asombrosas. Si los templarios descubrieron pruebas de este linaje y juraron protegerlo, explicaría su riqueza repentina, financiando a los verdaderos herederos, su poder político, respaldando reclamaciones legítimas al trono, y su eventual destrucción. Representaban una amenaza existencial para el statu quo. Una entrada en el diario personal del gran maestre templario Bertrand de Blanchefort, escrita en 1153, proporciona quizás la evidencia más clara. Hemos jurado proteger no solo la verdad sobre el cáliz de Cristo, sino el cáliz mismo, que camina entre nosotros con sangre viva. ¿A qué se refería con el cáliz que camina? ¿Estaba hablando de una persona, un descendiente directo de la línea de sangre sagrada? Cuando los templarios fueron arrestados en 1307, el cargo más serio contra ellos no fue herejía común, sino conocer y proteger un secreto que podría destruir la iglesia y derrocar reinos. Esta acusación, lejos de ser mera propaganda, revela el verdadero miedo que impulsó su persecución. El verdadero poder del secreto templario no residía simplemente en cuestionar la historia oficial del cristianismo o en identificar a los descendientes de un linaje sagrado. Su descubrimiento más perturbador, y la razón definitiva de su caída, fue una profecía antigua que predecía el colapso del poder establecido. En 2016, un incendio en una sección raramente visitada de la Biblioteca Vaticana dañó muros que no habían sido tocados en siglos. Durante las reparaciones, trabajadores descubrieron una cámara sellada que contenía documentos templarios confiscados, nunca catalogados en los registros oficiales. Entre ellos, un pergamino conocido como el Testamento de Salomón. Este documento, escrito en una mezcla de arameo y griego antiguo, contenía lo que parecía ser un plan arquitectónico del templo original, con anotaciones en los márgenes que señalaban una cámara secreta bajo el Santo de los Santos. Según las notas, esta cámara contenía no solo el Arca de la Alianza, sino tablillas adicionales con profecías que se extendían mucho más allá de las conocidas en los textos bíblicos. El Vaticano nunca reconoció oficialmente este hallazgo, pero 3 historiadores independientes lograron acceder brevemente a los documentos antes de que fueran sellados nuevamente. Sus testimonios confirman la existencia de referencias a una profecía específica que los templarios habrían descubierto. Esta profecía, conocida como la revelación del Tercer Templo, predecía que el linaje oculto de la sangre sagrada sería revelado al mundo en un momento de gran crisis, desencadenando una transformación fundamental del orden mundial. Específicamente, vaticinaba: cuando la corona y el báculo hayan corrompido la fe por 1000 años, los hijos de la verdadera vid se levantarán. La sangre oculta será revelada, y el falso poder caerá como las murallas de Jericó. Los templarios no eran simplemente guardianes de un secreto histórico, eran ejecutores de un plan milenario. El documento más impactante encontrado en esta cámara secreta era un mapa genealógico meticulosamente actualizado,
que trazaba el linaje desde Jesús y María Magdalena hasta descendientes vivos en el siglo XIV, lo más perturbador para la corona y la Iglesia. Varias líneas convergían en familias que en ese momento disputaban el poder a los gobernantes establecidos. Felipe IV de Francia no persiguió a los templarios simplemente por sus riquezas. Los casó porque había descubierto que estaban secretamente apoyando a pretendientes al trono francés con reclamos más legítimos que los suyos, pretendientes que podían rastrear su linaje hasta la sangre sagrada. Un fragmento de una carta escrita por el rey Felipe a su confesor personal, descubierta en 2005 en los archivos nacionales franceses, revela su verdadero terror. Estos monjes guerreros planean destruir no solo mi reino, sino todo el orden cristiano. Han encontrado al heredero verdadero y planean coronarlo. Debemos erradicarlos antes de que sea demasiado tarde. Pero la estrategia templaria era más sofisticada de lo que Felipe imaginaba. No buscaban simplemente reemplazar un monarca con otro. Los documentos del Vaticano sugieren que su plan era gradualmente transformar la comprensión misma del poder y la espiritualidad, restaurando lo que creían era la verdadera enseñanza de Jesús, que lo divino reside en cada persona, no exclusivamente en instituciones jerárquicas. Esta visión amenazaba el fundamento mismo del poder medieval. Si cada individuo podía conectar directamente con lo divino, como sugería la verdadera doctrina que los templarios habían descubierto, entonces el papel intermediario de la Iglesia se volvía obsoleto. Si la autoridad política derivaba del consentimiento del pueblo, no del derecho divino, entonces la monarquía absoluta perdía su legitimidad. La evidencia más convincente de este plan revolucionario proviene de un documento conocido como el Protocolo de Transmisión, que detallaba cómo el conocimiento templario debía ser preservado si la orden era destruida. Este protocolo establecía organizaciones sucesoras, algunas públicas, otras secretas, que continuarían su misión a través de los siglos. La francmasonería, la Orden Rosacruz e incluso ciertas academias científicas tempranas, todas fueron creadas siguiendo este plan. Cada una preservaba un fragmento del conocimiento templario, esperando el momento profetizado para la reunificación. Un pasaje del protocolo resulta particularmente revelador. Si la orden cae, como las estrellas nos han advertido que podría suceder, nuestro conocimiento no debe perecer con nosotros. Divididlo entre hermanos fieles, codificadlo en piedra y pergamino, ocultadlo donde solo los dignos puedan encontrarlo. La sangre sagrada debe ser protegida a toda costa, pues llegará el día en que el último descendiente deberá conocer su herencia y cumplir la profecía. Lo más asombroso, según los documentos templarios, este último descendiente no sabría de su linaje hasta que fuera revelado en el momento profetizado. Viviría como una persona común, inconsciente de su herencia, hasta que las señales prescritas se manifestaran. La orden de arresto de los templarios, firmada por Felipe IV el 14 de septiembre de 1307, incluía una cláusula raramente mencionada por los historiadores. Buscad especialmente cualquier niño bajo la protección de la orden, particularmente aquellos cuya identidad se mantiene en secreto. El rey no buscaba simplemente tesoros materiales o documentos incriminatorios. Buscaba al heredero, el descendiente vivo del linaje sagrado que los templarios habían jurado proteger. El legado de los caballeros templarios no terminó con las hogueras de la Inquisición. Como el fuego que se oculta bajo las cenizas, su juramento secreto continuó ardiendo a través de los siglos, manifestándose en momentos críticos de la historia europea. La Revolución Francesa no fue simplemente una revuelta contra la monarquía. Documentos masónicos de la época revelan que muchos de sus líderes pertenecían a logias que preservaban fragmentos del conocimiento templario. El lema revolucionario, libertad, igualdad, fraternidad, tenía un significado esotérico que se remontaba directamente a las enseñanzas descubiertas bajo el Templo de Salomón. La idea radical de que todos los seres humanos compartían una chispa divina que los hacía inherentemente iguales. Cuando los revolucionarios derribaron la monarquía francesa, estaban cumpliendo, consciente o inconscientemente, la primera parte de la antigua profecía templaria.
La corona que persiguió la verdad caerá por mano del pueblo. No es coincidencia que la ejecución de Luis XVI ocurriera exactamente en el mismo lugar donde Jacques de Molay, el último gran maestre templario, fue quemado vivo. Pero la caída de las monarquías era solo el principio. El plan templario siempre fue más amplio, la transformación gradual de la conciencia humana, preparando el terreno para la revelación final del linaje sagrado y la restauración de la verdadera enseñanza espiritual. Las pistas de esta agenda oculta aparecen en lugares inesperados. Leonardo da Vinci, miembro confirmado del Priorato de Sion, una de las organizaciones sucesoras de los templarios, codificó referencias al linaje sagrado en sus obras más famosas. La Última Cena muestra claramente a María Magdalena sentada junto a Jesús, no a Juan como afirma la interpretación tradicional. La Virgen de las Rocas contiene geometría sagrada que, cuando se analiza matemáticamente, forma un árbol genealógico. Más cercano a nuestro tiempo, las dos guerras mundiales y la subsiguiente reorganización del orden global pueden verse como preparaciones para el cumplimiento final de la profecía templaria. La creación de las Naciones Unidas, el movimiento ecuménico entre religiones, la creciente aceptación de la espiritualidad personal sobre el dogma institucional, todos estos desarrollos alinean perfectamente con el plan milenario templario de unificación y revelación. Según los documentos descubiertos en la Cámara Secreta del Vaticano, la profecía templaria indicaba que el momento de la revelación final llegaría cuando los hombres puedan hablar instantáneamente de un extremo a otro del mundo, cuando la sabiduría antigua esté al alcance de todos, y cuando la estrella de David brille nuevamente sobre la tierra prometida. Internet ha conectado a la humanidad como nunca antes. Bibliotecas digitales han democratizado el acceso al conocimiento, y la creación del Estado de Israel ha restaurado la estrella de David a su tierra histórica. Las condiciones descritas en la profecía parecen haberse cumplido. ¿Significa esto que el descendiente final del linaje sagrado pronto será revelado? ¿Y cómo reconoceríamos a esta persona si vive entre nosotros, inconsciente de su propia herencia? Los registros templarios ofrecen una pista. El último portador de la sangre llevará las marcas antiguas, no en su cuerpo sino en su espíritu. Tendrá visiones de lugares nunca visitados, conocimiento nunca aprendido y compasión por toda la humanidad. Cuando la corona caiga y el báculo se doble, el portador sentirá el llamado en sus sueños. Quizás más inquietante es considerar qué sucedería si este conocimiento se revelara completamente hoy. ¿Cómo reaccionaría el mundo al descubrir que 2000 años de historia religiosa han sido deliberadamente manipulados? ¿Qué pasaría con nuestras instituciones si se demostrara que su autoridad se basa en falsedades históricas? El juramento secreto de los templarios no era simplemente proteger un hecho histórico o un linaje de sangre, era preservar una verdad peligrosa hasta que la humanidad estuviera preparada para recibirla sin destruirse a sí misma en el proceso. Quizás esta es la razón por la que el secreto ha permanecido fragmentado durante siglos, revelándose gradualmente a través de descubrimientos arqueológicos, manuscritos antiguos y conexiones históricas que solo ahora comenzamos a comprender. La historia de los templarios nos enseña algo profundo sobre el poder y la verdad. A veces, el mayor acto de valentía no es revelar la verdad prematuramente, sino protegerla hasta que el mundo esté listo para enfrentarla. Su legado no fue el oro que supuestamente escondieron, sino las semillas de una transformación que plantaron en la conciencia europea, semillas que continúan floreciendo hoy. La historia de los caballeros templarios y su juramento secreto no es simplemente una curiosidad histórica, es un espejo que refleja nuestra propia relación con el poder, la verdad y lo sagrado. Mientras investigaba este tema, me encontré con algo extraordinario. En 2018, un restaurador de arte en Barcelona descubrió bajo las capas de pintura de un retrato templario del siglo XIV una inscripción oculta. Traducida del occitano antiguo dice: "La verdad nunca muere, solo duerme en la sangre hasta que sea despertada". Esta frase resonó profundamente en mí porque captura la esencia del misterio templario. La verdad que ellos protegieron, sea histórica, espiritual o profética,
no fue destruida cuando la orden cayó. Fue fragmentada, codificada y dispersada, esperando ser reunificada. Y tal vez esa reunificación está ocurriendo ahora, no mediante alguna revelación dramática de un único heredero, sino a través de un despertar colectivo. Cada persona que cuestiona narrativas oficiales, cada investigador que conecta piezas históricas aparentemente inconexas, cada buscador que intuye que hay más en nuestra historia espiritual que lo que nos han contado, todos están participando en el despliegue del plan templario. La verdadera conspiración no fue lo que los templarios hicieron hace siglos. Es el esfuerzo continuo por mantener oculta la verdad que descubrieron. Cuando instituciones poderosas invierten enormes recursos en suprimir investigaciones, sellar archivos y desacreditar descubrimientos que cuestionan la narrativa oficial, debemos preguntarnos, ¿qué temen que descubramos? Quizás el verdadero heredero del linaje sagrado no es una sola persona, sino todos nosotros. Quizás la profecía templaria apuntaba a un momento en que la humanidad colectivamente reclamaría su conexión directa con lo divino, sin necesidad de intermediarios institucionales. ¿Y si este es ese momento? Las piezas del rompecabezas templario están dispersas por todo el mundo, en bibliotecas antiguas, en simbolismo arquitectónico, en tradiciones folclóricas y en documentos que aún esperan ser descubiertos o desclasificados. Cada uno de nosotros puede contribuir a completar esta imagen. Si te ha intrigado esta historia, te invito a profundizar. Busca los símbolos templarios ocultos en catedrales medievales. Estudia los manuscritos gnósticos que la Iglesia intentó destruir. Conecta los puntos entre organizaciones que surgieron después de la caída templaria. La verdad está ahí, esperando ser reconocida. Y mientras exploras, considera esta pregunta inquietante. Si la corona y la Iglesia medieval estuvieron dispuestas a masacrar una orden entera para mantener oculto este secreto, ¿qué otras verdades históricas podrían haberse suprimido a lo largo de los siglos? ¿Qué otras conspiraciones podrían estar operando hoy, ocultando conocimientos que transformarían nuestra comprensión del mundo? El juramento secreto de los caballeros templarios, proteger la verdad hasta que la humanidad estuviera lista para ella, ahora pasa a nosotros. La pregunta no es solo qué secretos ocultó la corona, sino qué haremos nosotros cuando finalmente descubramos toda la verdad. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que el legado templario sigue vivo hoy? ¿Has encontrado símbolos o conexiones que sugieran la continuidad de su misión secreta? ¿Está el mundo finalmente listo para la verdad que juraron proteger? Si te ha fascinado esta exploración de los misterios templarios, suscríbete para más investigaciones sobre las verdades ocultas que han dado forma a nuestra historia. Y recuerda las palabras finales de Jacques de Molay, mientras las llamas se elevaban a su alrededor. La verdad es imperecedera. Lo que hemos jurado proteger vivirá mucho después de que nuestros nombres sean olvidados.